Muy buenas tardes, mis estimados seguidores y suscriptores del canal Trabajo Social y Perspectivas. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar algo sobre lo que aconteció hace alrededor de una semana al proceso de estigmatización que se buscó realizar al trabajo social comunitario desde Colombia, al trabajo social comunitario en Colombia, por parte del periódico El Tiempo, que es un periódico de por cierto que me he tomado el tiempo de indagar un poco. Es un periódico que defiende intereses de la derecha, que defiende intereses o espacios de los grupos de poder principalmente. Y vemos pues que también el contexto colombiano en sí, desde hace cerca de 5 8 años, con este proceso, aún más con este proceso de la etapa de reconciliación que viven, pero que en realidad es muy complejo el tema en sí. Vemos que hay una suerte de criminalización, hay una suerte también de estigmatización y hay una suerte también de persecución política que son víctimas muchos de los dirigentes o líderes sociales. No es, no es casualidad que nosotros vivenciamos y somos testigos de las noticias que hay permanente asesinatos, desapariciones, persecuciones a los dirigentes sociales, a los líderes sociales, a los líderes comunales, etcétera. O sea, no es casualidad pues que dentro del contexto político colombiano hay una convulsión social tremenda y también hay una fuerte represión política y militar, a tal punto que, como reitero, hay un conjunto de asesinatos de forma sistemática. Yo personalmente y profesionalmente me sorprende la situación que se vive hoy por hoy en Colombia, con esta suerte de criminalización constante, de persecución, de asesinatos a los líderes, a los que organizan a los pueblos, a los que organizan a los sectores populares de las zonas regionales de Colombia. Dentro de ese contexto mismo vemos pues que la política colombiana en sí misma y fundamentalmente concerniente a profesionales como el trabajo social, donde el trabajo social es esencialmente comunitario, y lo hablo específicamente en Colombia, usan una suerte de criminalizar y también una forma de atrapar y conquistar un psicosocial que repercuta y genere temor. O sea, esta estigmatización profesional que se hizo al trabajo social colombiano, aquel trabajo social comunitario en los barrios, no es una cuestión de casualidad, sino que es parte de un programa o parte de un proyecto político de la derecha colombiana que busca pues criminalizar en primera instancia a la profesión, pero también criminalizar en sí mismo a la organización comunitaria de la gente o del pueblo colombiano, de las zonas, de las regiones. Y eso creo que hay que tener en cuenta para poder analizar este proceso, para poder analizar esta noticia, que es una, que es una campaña de la derecha política, a mi parecer, que no es solamente desde Colombia, sino que también es un fenómeno que se da a nivel latinoamericano o a nivel del continente. ¿Existe una criminalización? Sí, y esto se da en todos los niveles, fundamentalmente en las regiones donde hay muchos recursos económicos, hay muchos recursos minerales, muchos recursos naturales que son la pieza clave para poder criminalizar a aquellas organizaciones que defiendan estos espacios. Eh, no es natural que a nivel del continente latinoamericano, por ejemplo, se busca criminalizar constantemente a estos procesos organizativos de la gente, del pueblo, de la gente de las regiones, a estos procesos organizativos de la clase indígena o de la clase que todavía vive de la naturaleza, que aún vive del campo. Y precisamente para poder dejar de lado estas resistencias que ellos generan frente a los proyectos neoliberales o a proyectos mineros. Y eso está en constante desarrollo y en relación permanente a lo que se vive, como reitero, con este proceso de criminalizar pues al trabajo social comunitario, pero en el fondo es criminalizar a toda iniciativa popular de organización y defensa de los derechos territoriales o derechos fundamentales. Esa situación creo que hay que tenerlo en cuenta para poder analizar este fenómeno de la estigmatización, que en última instancia es una estigmatización y tiene una orientación y connotación evidentemente política de la derecha colombiana.
Y eso es parte, como reitero, de una política que se vive a nivel del continente y corresponde a nosotros como trabajadores sociales de los diferentes países mostrarnos solidarios, mostrarnos o mostrarnos o mostrar en este caso nuestro respaldo al colectivo profesional de Colombia para que esta situación no se repita en otros países. En el caso del Perú, por ejemplo, vemos que en las regiones también hay una suerte de política de criminalización de las luchas sociales, de la criminalización de toda iniciativa popular que busca defender espacios territoriales, que busca defender derechos, que busca defender espacios geográficos contra estos proyectos de inversión económica, etcétera, ¿no? Quiero decir ello, quiero enmarcarlo en este contexto político histórico en el cual se vive, enmarcarlo dentro de una connotación o dentro de una intencionalidad política de la clase dominante, en este caso de la clase política derecha de Colombia, y dentro de un contexto en el cual el país de Colombia está sufriendo una serie de persecuciones políticas constantes contra dirigentes o contra aquellos sujetos que buscan resguardar sus derechos como ciudadanos o sus derechos como minorías étnicas, ¿no? Bajo esa situación, lo que ha pasado con este periódico del Tiempo, como dije, que es un periódico de derecha, lo que busca es una cuestión más de una criminalización de corte político, ¿no? Y ha tomado al trabajo social como la punta del iceberg para poder criminalizar en el fondo a toda organización popular que desarrolle precisamente trabajo social comunitario o que desarrolle en última instancia prácticas comunitarias, que son prácticas, por decirlo así, naturales dentro de la organización barrial o comunal de los pueblos indígenas o de los pueblos de las regiones de nuestros países. Y, y quiero felicitar también la medida de rechazo contundente que se hizo frente a esta criminalización y esta estigmatización social a los colegas de Colombia. Y bueno, mi total solidaridad y mi total apoyo frente a su medida de lucha y también rescatando su papel potencial como organización desde una perspectiva crítica y política en torno a ver al trabajo social. Sin más que decir, me despido. Espero que les haya llegado mi mensaje y bueno, seguir para adelante hacia la construcción de un trabajo social evidentemente comprometido con su gente y también con una sociedad distinta al modelo neoliberal. Sin más que decir, me despido hasta el siguiente video.